Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 12 futbolistas. Vamos a estar hablando de 12 jugadores que son todos aquellos que van a estar volviendo de sus respectivos préstamos y en principio absolutamente todos estos nombres van a tener que presentarse el primer día de temporada en el River Camp para tener una charla muy importante con Martín de Michelis. Ahí el entrenador de River les dirá si los tiene en cuenta o no de cara a la temporada 2023. En un principio, con Marcelo Gallardo como DT, era muy probable que la mayoría, por no decir todos estos futbolistas, seguramente se hubieran tenido que buscar otro destino. Sin embargo, ahora la posibilidad es totalmente otra y es muy probable que alguno de ellos tenga una mínima chance, quizás no tan segura, y a lo mejor hasta de Michelis quiere verlo un par de días en los entrenamientos previos. Sin embargo, las posibilidades de muchos de ellos han cambiado y es por eso que acá vamos a decirles qué es lo que va a suceder con cada uno de estos 12 jugadores. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con uno de los jugadores más conocidos de esta lista, que es Augusto Batalla, y además de ser seguramente uno de los más reconocidos por el hincha de esta nómina de 12 jugadores que voy a estar nombrando, es uno de los pocos que ha disputado bastantes partidos en River, porque la mayoría de los jugadores que terminan yéndose a préstamos son o futbolistas surgidos de las divisiones inferiores que no tienen tanto lugar y es por eso que terminan yéndose cedidos como para ganar continuidad y minutos en otro equipo, o en definitiva malas compras, malos refuerzos que no han funcionado e empiezan a irse cedidos a distintos clubes hasta que definitivamente muchos de ellos quedan libres con el pase en su poder. En el caso de Augusto Batalla, claramente entra en la primera de estos dos ítems porque es un jugador surgido de las inferiores que ha disputado casi 50 partidos en la primera de River. ¿Cuál es su actualidad? Todos sabemos que está a préstamo en San Lorenzo de Almagro hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, ahora dentro de un par de días acaba su sesión, pero obviamente, y como sucede con todas las sesiones que acaban a fin de año, si los clubes arrancan las pretemporadas antes de tiempo, ya pueden empezar a entrenarse con el club que es dueño de su pase, lo que quiere decir que la pretemporada la va a arrancar con River y no con San Lorenzo, porque únicamente entrenaría con el Ciclón un par de días para posteriormente a partir del 1 de enero ya ponerse la camiseta del más grande. Tiene contrato con el Millonario hasta el 31 de diciembre del 2023, es decir, hasta finales del año que viene. Lo que quiere decir que para que River lo vuelva a ceder a préstamo, sí o sí debe renovar su contrato con el club. Ni Batalla está tan seguro de prolongar su vínculo, ni River está tan seguro de volver a cederlo por una temporada a algún equipo, seguramente del fútbol argentino. La idea de Batalla es seguir en San Lorenzo porque el DT del conjunto azulgrana, Rubén Darío Insúa, lo ha puesto como titular durante todo este año y seguramente tenga intenciones de que sea su arquero titular de cara al 2023. San Lorenzo clasificó a la Copa Sudamericana, por lo que disputará competencia internacional. En cambio, si se va a otro equipo, no sabe qué será de su futuro. Sin embargo, hay un problema. San Lorenzo tenía una opción de compra para adquirir a Batalla, pero no tiene el dinero para hacer uso de la misma. Era de $1 millón por el 80% del pase. Por lo que seguramente en estos días negocien la posibilidad de que San Lorenzo por menos dinero compre un porcentaje menor de la ficha, o como dije, que pueda llegar a haber otra cesión, aunque esto último está descartado si Batalla no renueva su contrato. La idea de River principalmente es finalmente vender al arquero que ya estuvo a préstamo en Atlético Tucumán, en Tigre y en los clubes chilenos de Unión La Calera y O'Higgins. Es por eso que si San Lorenzo ofrece a lo mejor $500 million, River podría llegar a transferirle los derechos federativos y el 50% de su ficha. Todo esto se definirá dentro de los próximos días porque casi con seguridad de Michelis no lo tendrá en cuenta para defender el arco del Millonario. Vamos ahora con el siguiente jugador que ya ha vuelto de su cesión hace bastante tiempo y debe seguramente estar en la consideración de Martín de Michelis como para saber si va o no a tener una chance de cara al 2023. Estamos hablando de Elías López. El lateral ya regresó de Godoy Cruz a River desde agosto prácticamente, porque sufrió una muy dura lesión, se rompió los ligamentos cruzados y es por eso que ya desde hace varios meses que está en River haciendo la recuperación. Si bien es cierto que su cesión con el equipo mendocino finalizaba ahora el 31 de diciembre, ambas dirigencias se pusieron de acuerdo de que, como no iba a jugar más partidos oficiales con el Tomba a causa de que estaba indispuesto
por este problema físico, decidieron que volviera a River como para recuperarse totalmente. Es por eso que Elías López ya está en el Millonario. Godoy Cruz tenía una opción de compra de $1 millón por el 50% del pase, pero aunque estuviera en óptimas condiciones era muy complicado que fuera utilizada debido a que el equipo mendocino tampoco cuenta, al igual que San Lorenzo, con esa cantidad de dinero como para ejercer la opción de compra y así quedarse con ese porcentaje de la ficha. Es por eso que Elías López en todo caso hubiera vuelto a River. Como lateral derecho, que es la posición en la cual se desempeña López, River hoy tiene a Robert Rojas recuperado de su fractura de tibia y peroné, pero sin minutos en partidos oficiales, únicamente ha jugado algunos minutos en los últimos 2 partidos no oficiales de Marcelo Gallardo como entrenador frente al Colo-Colo en Chile y frente a Betis acá en el Malvinas Argentinas de Mendoza, y también está Marcelo Andrés Herrera. Por eso habrá que esperar a ver qué es lo que decide De Michelis. En principio el jugador todavía tiene para 2 meses más de recuperación, es decir, la pretemporada no la realizaría a la par del resto de sus compañeros. Tendría todavía algunos inconvenientes para realizar movimientos al mismo nivel que lo van a estar haciendo el resto de los futbolistas del plantel de River. Es por eso que seguiría en el Millonario únicamente por esto, y recién en marzo se vería qué es lo que sucede con él. Obviamente el mercado de pase va a estar cerrado por ese entonces, y es por eso que Elías López hasta mitad del año que viene casi con seguridad va a seguir en River. Lo que va a faltar ver en este momento es si va a ser un futbolista a seguir tenido en cuenta por De Michelis una vez esto suceda. Seguramente también mucho va a depender del nivel de los laterales que mencioné antes de Rojas y Herrera en el primer semestre del 2023, como para saber si a partir de mediados del año que viene Elías López tiene o no la posibilidad de formar parte del plantel profesional. Y vamos ahora con otro lateral derecho que en principio no será tenido en cuenta por Martín De Michelis. Estamos hablando de Alex Vigo, jugador que va a regresar de su cesión en Independiente de Avellaneda ya desde hace aproximadamente un mes. Se sabe que el rojo no va a hacer uso de la opción de compra porque eran números muy superiores a los que podía llegar a pagar Independiente. River estaba dispuesto a darle al rojo el 50% por $2,5 millones, que no es la totalidad del pase que tiene River, porque recordemos que si bien en un principio, en enero del 2021, River le compró ese porcentaje del pase a Colón de Santa Fe, a mitad de este 2022 River tuvo que comprar otro 25% de la ficha debido a que el Millonario quiso que Rodrigo Aliendro, ex jugador de Colón de Santa Fe, formara parte del plantel de River en los octavos de final de la Copa Libertadores, y es por eso que por $400,000 más, el más grande tuvo que incorporar 25% más de la fecha de Alex Vigo. Pero volviendo a lo que respecta a la chance o no de que Vigo continúe en el plantel de River de cara al 2023, como dije anteriormente, en el caso de Elías López, en el lateral por la derecha, que es el lugar en el cual se desempeña Vigo, están hoy Robert Rojas y Marcelo Andrés Herrera. Mucho va a depender también de cómo estén preparados los futbolistas para afrontar estos primeros días de pretemporada. ¿Por qué digo esto? Porque De Michelis, además de evaluar a estos jugadores que vuelven de sus préstamos, claramente también va a evaluar a los que forman parte del plantel profesional. Obviamente es mucho más complicado dejar de lado a un futbolista que ha formado parte del plantel y ha sido tenido en cuenta por Marcelo Gallardo durante todo este 2022, como es el caso de Herrera, que con sus actuaciones más allá de ser irregulares siempre fue tenido en cuenta por el muñeco, que el caso de Vigo, que únicamente estuvo un año en River durante todo el 2021 y Gallardo tomó la decisión de que no estuvo a la altura y que por eso debiera tener minutos en otro club. Lo que hizo Vigo por lo menos es tener competitividad y regularidad en otro equipo como lo es Independiente de Avellaneda. Sin embargo, obviamente, el nivel de Vigo en el rojo no ha sido lo suficientemente bueno. De hecho, más allá de que su nivel hubiera sido aceptable, el rojo no hubiera podido pagar esa cantidad de dinero que mencioné anteriormente, Vigo fue uno de los señalados por el hincha durante todo este año. Más allá de un corto periodo en el segundo semestre donde levantó un poco su nivel, el rendimiento de Vigo en general ha sido muy bajo en el rojo, tal como lo había sido durante el 2021 en River. Es por eso, y más allá de la charla que va a tener con Martín De Michelis, debido a que su contrato con el más grande termina el 31 de diciembre del 2024, hay posibilidades y muchas chances de que se vaya a préstamo durante todo el 2023.
Y seguimos con otro futbolista, esta vez con un chico surgido de las inferiores del club, con Augusto Aguirre, que estuvo todo el 2022 a préstamo en San Martín de San Juan. Formó parte del equipo que lamentablemente no logró el objetivo principal, que era ascender y subir a primera división. Tuvo un rendimiento un tanto irregular, es cierto que jugó bastantes partidos, hasta llegó a convertir un gol, por lo que su continuidad fue la esperada en relación a lo que él buscaba, que era sumar minutos en otro equipo, teniendo en cuenta que anteriormente se había ido cedido a Godoy Cruz y en el equipo mendocino no había jugado prácticamente. De hecho, recuerdo que fue titular en aquel cotejo del 2021, del primer semestre, en el cual River goleó 6-1 a Godoy Cruz en Mendoza, una noche en la cual Rafael Santos Borré metió 4 goles de los 6 que terminó marcándole River al equipo mendocino. Después de ese partido no volvió a ni siquiera ser considerado por los distintos entrenadores que pasaron por Godoy Cruz durante todo el 2021, y a principios de este 2022 se firmó su préstamo por una temporada, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año, en San Martín de San Juan. Lo más probable es que De Michelis no lo tenga en cuenta, ya tiene una edad lo suficientemente avanzada y en River está claro que no va a ser titular ni de cerca. Su posición es la de defensor central. En el más grande jugó tan solo un partido oficial, fue un encuentro en el segundo semestre del 2017, cuando River cayó categóricamente 4-0 frente a Talleres de Córdoba, una noche en la cual el muñeco se vio obligado a poner bastantes jugadores alternativos debido a que ese encuentro estuvo en medio de la serie de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Lanús. Se desempeñó como lateral por la derecha en aquella noche de Córdoba. Lamentablemente es una posición la cual no conoce, o por lo menos es una en la cual no se ha desempeñado las divisiones juveniles de River, y es por eso que le costó bastante disputar ese partido con total normalidad, más allá de que el rendimiento en general de River frente a Talleres en aquel partido fue muy pero muy flojo. Tendrá una charla con De Michelis, pero River lo más seguro es que lo vuelva a prestar. De hecho, las posibilidades de que Aguirre no se vaya libre de River una vez finalice su contrato son prácticamente nulas. Es un jugador al cual no le ven posibilidades de que otro equipo lo compre, y es por eso que seguirá yéndose de préstamo a préstamo hasta que finalmente acabe su contrato con el equipo de Núñez. Vamos ahora con otro jugador surgido de las inferiores de River que va a terminar yéndose nuevamente a préstamo. Es Tomás Gutiérrez, el colombiano con el cual hubo bastantes inconvenientes durante el 2021 para la firma de su primer contrato como profesional. Recordemos que en aquel entonces la pasada dirigencia de River, comandada por Rodolfo D'Onofrio, tuvo muchos conflictos con su representante a causa de que no se ponían de acuerdo a la hora de firmar el primer contrato de Gutiérrez, porque si no lo hacía antes del 30 de noviembre del año pasado, iba a quedar libre con el pase en su poder, y en River estaban esperando que se cumplieran los 30 meses adecuados como para que él no ocupara cupo de extranjero. Al ser colombiano, tiene que pasar esa cantidad de tiempo en las divisiones menores de un club como para no ocupar cupo de extranjero una vez le toque debutar en primera división. Caso contrario, va a ocupar cupo, y en ese caso River no le iba a hacer contrato porque no iba a ocupar un cupo por un futbolista surgido de las divisiones inferiores de River. Claramente los cupos generalmente son utilizados en los refuerzos extranjeros que trae el club en los distintos mercados de pases. Es por eso que hubo ese conflicto con Tomás Gutiérrez, pero finalmente firmó su primer contrato como profesional, pero claro está, en el Millonario no iba a tener lugar y se terminó yendo cedido a principios de este año por toda esta temporada, es decir, por todo el 2022 hasta el 31 de diciembre, a Barraca Central. En el conjunto que ascendió a principios de este año, mejor dicho a fines del año pasado, pero que empezó a disputar partidos en primera durante el transcurso de este 2022, no jugó prácticamente Tomás Gutiérrez. Lamentablemente no tuvo esa continuidad esperada, más allá de que pudo ser tenido en cuenta por los distintos entrenadores que pasaron por Barraca Central durante este año, porque estuvo en el banco de relevos en distintas ocasiones. La realidad es que para un defensor es mucho más difícil ganar continuidad desde el banco de suplentes, porque por ejemplo un mediocampista o un delantero generalmente, más allá de ser un futbolista que es alternativa,
entra en los segundos tiempos como para disputar algunos minutos. En cambio, a un defensor le cuesta muchísimo más. Si uno de los habituales titulares no se lesiona o está suspendido, era muy complicado que Gutiérrez pudiera sumar minutos y obviamente no lo pudo conseguir. No cumplió el objetivo de ganar competitividad y regularidad en otro equipo en primera división y es por eso que lo más probable es que vuelva a ser cedido. Si bien es cierto que River está buscando un central zurdo como refuerzo y Gutiérrez claramente es un zaguero zurdo, en primera instancia no sería Gutiérrez el elegido como para formar parte del plantel profesional conducido por Martín de Michelis y lo más probable es que vuelva a ser cedido durante todo el 2023. Y vamos ahora con un jugador que seguramente no sea conocido por la mayoría del público. Es Matías Benítez, un delantero que se fue cedido hace bastante tiempo de River. En primera instancia tuvo un paso por todo el 2021 por el Atlanta United, pero no por el primer equipo que hoy por hoy está jugando la MLS, que es la Major League Soccer, la Liga de los Estados Unidos, sino por el Atlanta United B, con los juveniles del conjunto estadounidense. Mientras que durante todo el 2022, al igual que Augusto Aguirre, estuvo a préstamo en San Martín de San Juan, equipo que milita en la segunda división del fútbol argentino y que no consiguió, en definitiva, el objetivo de lograr el ascenso a la primera división de nuestro fútbol local. Es por eso que lo más probable es que Matías Benítez vuelva a ser cedido y al igual que en el caso de Augusto Aguirre, seguramente lo más probable para su futuro como jugador sea que siga yéndose cedido hasta que finalmente se acabe su vínculo con el club. Obviamente no descartamos la posibilidad de que renueve su contrato porque hay muchos jugadores de las divisiones inferiores del club que son agradecidos y no tienen ningún inconveniente en seguir renovando sus respectivos vínculos. Pero en principio River sabe que es prácticamente imposible sacar algo de dinero por él producto de una venta, porque a los equipos a los cuales se puede llegar a ir a préstamo, que son algunos de los clubes del Nacional B, es decir, de las categorías de ascenso, estos equipos no van a poder en ningún momento pagar el dinero que pretende River como para desprenderse de estos jugadores, que a lo mejor no es tanto, estamos hablando de 200 o 300 mil dólares, pero para un equipo del ascenso ese dinero es prácticamente lo que ocupa muchos de los sueldos de los futbolistas de su actual plantel. Es por eso que en principio Matías Benítez va a buscar nuevamente un club donde irse cedido como para intentar reflotar su carrera como jugador profesional. Es un delantero centro que en su momento durante la reserva del más grande tuvo bastante continuidad y un buen desarrollo que le permitió justamente irse a préstamo al Atlanta United, porque el equipo estadounidense en su momento lo quiso para formar parte de sus divisiones inferiores o de su equipo B, mejor dicho, allá en Estados Unidos, y es por eso que River aceptó esa propuesta en su momento como para que el jugador ganara minutos y tuviera competitividad fuera del país, como para que alguien lo viera y a lo mejor quisiera comprarlo, o como para que el propio jugador justamente tuviera un buen rendimiento, algo que lamentablemente no tuvo, y al momento de volver a River finalmente pudiera formar parte ya sea del plantel de la reserva próximo a subir a primera o justamente formar parte del equipo de la máxima categoría. Ninguna de las dos cosas lamentablemente pudo suceder y es por eso que Matías Benítez, en el momento en el cual se junte con Martín de Michelis, seguro reciba la noticia que deberá volver a buscarse club. Y en contraposición de los últimos tres que mencioné, que prácticamente ni jugaron en el último tiempo o no tuvieron esa competitividad y regularidad necesaria como para que River mínimamente los tuviera en consideración, en este caso, Tomás Castor Ponce sí tuvo bastante minutos en la segunda mitad de este año en Godoy Cruz de Mendoza. La historia de Tomás Castor Ponce tuvo dos caras bastante opuestas. En la primera mitad de este año, durante el primer semestre, no tuvo prácticamente minutos y estuvo jugando mucho tiempo en la reserva de Godoy Cruz. Y es por eso que en el mercado de pases de mediados de año, durante el pequeño receso que hubo, que prácticamente fue nulo porque solo hubo 10 días de descanso entre la finalización de la primera mitad del 2022 y la segunda mitad de este año, él iba a regresar a River, iba a cortar el préstamo de un año con Godoy Cruz, que finaliza ahora a fines de este 2022, como para irse a otro club en la segunda mitad y así ganar minutos, porque entre estar jugando en la reserva de Godoy Cruz, que es lo que hizo durante la primera mitad, y estar jugando en la reserva de River, obviamente iba a querer jugar en la reserva de River, porque durante todo el 2021 fue uno de los mejores futbolistas de la tercera categoría en aquel equipo conducido por Juanjo Borrelli.
Sin embargo, después de muchísimas dudas, el propio jugador decidió darse una oportunidad más y se quedó en el equipo mendocino. Y finalmente no fue un error, porque durante todo el segundo semestre sumó bastantes minutos necesarios, no como para que pudieran hacer uso de la opción de compra, porque es de $750.000 por el 50% del pase, y Godoy Cruz claramente no tiene esa cantidad de dinero, y a lo mejor Castro Ponce tampoco tuvo el rendimiento y la continuidad como para que alguien pagara esa suma de dinero por él, pero en definitiva tuvo bastantes partidos como titular y en algunos momentos en los cuales le tocó ser suplente ingresó desde el banco de relevos. Fue un futbolista que, a diferencia de lo que había pasado en la primera mitad, sí tuvo continuidad en la segunda parte de este 2022, por lo que por lo menos seguramente pueda llegar a estar en la consideración de Michelis como para ver si llega o no a ser tenido en cuenta de cara al 2023. Sus números claramente no son extraordinarios, pero en comparación con los otros futbolistas que se fueron a préstamo, por lo menos Tomás Castro Ponce ha jugado, y lo más probable que, si bien es cierto que la posibilidad de seguir en Godoy Cruz son pocas, haya seguramente muchos otros equipos de primera división que lo tengan en consideración como para irse cedido de cara al 2023. Va a tener continuidad seguramente el próximo año, ya sea en River, algo que seguramente él quiera, pero no sabemos si Martín de Michelis le podrá dar, o en algún otro equipo de la máxima categoría. Vamos ahora con un jugador que no es surgido de las divisiones inferiores del club, y todavía muchos nos preguntamos, me incluyo, cómo es que River le pagó en febrero del 2021 $1.750.000 a Banfield por el pase de Agustín Fontana. Si bien es cierto que en ese momento estaba la incertidumbre de si Rafael Borré iba o no a continuar en el más grande, por lo menos hubieran pagado dinero por un futbolista que iban a llegar a tener en cuenta. En River prácticamente Fontana no jugó. Lo más destacado de su paso fue esos 2 o 3 partidos consecutivos en los que estuvo dentro del campo de juego, en el momento en el cual el Millonario tuvo el brote masivo de coronavirus. Como hubo muchos jugadores indispuestos y Fontana ya se había contagiado antes de venir a River en Banfield, en ese momento no contrajo la enfermedad, y es por eso que pudo jugar sin ningún tipo de inconveniente aquel partido, por ejemplo, contra Independiente Santa Fe, en el cual River ganó 2-1 con Enzo Pérez en el arco y sin suplentes. Sin embargo, no es el mejor recuerdo de Fontana en lo que refiere a su actuación individual, porque erró 2 goles bastante importantes cuando el encuentro todavía estaba 0-0. Estuvo cedido durante todo este 2022 en Defensa y Justicia, donde había tenido cierta continuidad con Sebastián Becasese. En el primer semestre había convertido 2 goles, uno en la victoria contra su ex club frente a Banfield 3-2 y también otro frente a Atlético Goianense por la Copa Sudamericana. Sin embargo, con la salida de Becasese y la llegada de Julio Bacari al banco de suplentes del conjunto de Florencio Varela, Fontana perdió total tipo de posibilidad de seguir jugando, y es por eso que en los últimos 2 meses prácticamente no ha tenido minutos. Ya de por sí, y más allá de haber tenido continuidad, la opción de compra que tenía Defensa y Justicia para adquirir en definitiva el pase de Fontana era prácticamente imposible de adquirir. River lo había puesto en $2 millones por el 75% del pase, una suma muy elevada para el halcón, que en ningún momento consideró la posibilidad de incorporarlo. Es por eso que de cara al 2023, y teniendo en cuenta que Fontana tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2024, lo más probable es que vuelva a ser cedido a préstamo a otro equipo de primera división, porque si bien es cierto que no ha tenido continuidad, la realidad es que es muy probable, a diferencia de muchos chicos de las divisiones inferiores del más grande, que Fontana sí sea requerido por algún equipo de la máxima categoría. El hecho de haber tenido 6 meses muy buenos en Banfield, en aquella Copa Diego Maradona donde Banfield fue subcampeón de Boca, hacen que seguramente Fontana mínimamente sea requerido por algún club. Después, el delantero deberá elegir muy bien su destino para tener la continuidad que lamentablemente en los últimos 2 meses en Defensa y Justicia no pudo conseguir. Y vamos ahora con otro jugador que estuvo a préstamo en Defensa y Justicia y quizás sea uno de los que más posibilidades tiene, entre comillas, de continuar en River debido al rendimiento que ha tenido cuando le ha tocado estar dentro del terreno de juego. Estamos hablando de Tomás Galván. Defensa y Justicia no tiene opción de compra para incorporarlo. River en su momento, cuando lo cedió por todo este 2022, lo hizo sin cargo y sin opción de compra, por lo que iba a regresar a River cual fuera su rendimiento en el equipo de Florencio Varela. Después obviamente se podía negociar una nueva cesión o en definitiva
una venta en caso de que el equipo de Varela ofreciera una buena cantidad de dinero. Sin embargo, en esta oportunidad Tomás Galván va a volver a River y ya de por sí con Marcelo Gallardo hubiera tenido alguna chance de formar parte del plantel de primera, por lo que ahora la charla con Martín de Michelis, de todos los jugadores que nombré, seguramente sea el más importante de todos, porque es un jugador con muchísimas condiciones y que seguramente de cara al futuro de River sea de los futbolistas que sea considerado como para formar parte del plantel. Su rendimiento en Defensa y Justicia ha sido bastante bueno, le ha tocado convertir su primer gol en un triunfo agónico por 3-2 sobre Argentinos Juniors en condición de visitante, y si bien también es cierto que ha sufrido alguna que otra lesión muscular que le ha impedido tener esa continuidad quizás necesaria durante todo el año, por lo menos ha tenido muchos minutos, sobre todo si lo comparamos con el resto de los futbolistas de las inferiores de River que se van cedidos a otros equipos y lamentablemente o no tienen continuidad y tienen que buscarse un nuevo club, o en definitiva no son tenidos en cuenta, como le ha sucedido a muchos jugadores. Es por eso que Tomás Galván ha mostrado sus virtudes dentro del campo de juego, ha tenido ese cambio de ritmo que normalmente se precisa en un mediocampista de River, y es por eso que su charla con Martín de Michelis una vez arranque la pretemporada será clave para saber qué es lo que pretende de él, y seguramente Tomás Galván forme parte de la pretemporada. Después, ahí mismo en la preparación, ya sea acá en Argentina, en San Luis, o en los Estados Unidos en enero, ahí se tomará una decisión. Mucho dependerá seguramente si el más grande decide traer refuerzos o no en la posición de donde juega Galván, que es la de mediocampista ofensivo. En teoría, De Michelis ha pedido 3 refuerzos: un central zurdo, un mediocampista defensivo y justamente un volante ofensivo. Pero a lo mejor el buen posible rendimiento de Galván y una buena impresión en la pretemporada hagan que River no traiga un futbolista en ese sector y se quede con el jugador surgido de las divisiones inferiores que tuvo un buen paso por Defensa y Justicia. Y a diferencia de Galván, vamos ahora con uno que lamentablemente ha decidido mal en 2 oportunidades en relación a los clubes a los cuales se fue a préstamo. Porque Tomás Lecanda, uno de los centrales, de uno de los defensores llamados a ser el futuro de River en lo que respecta a la primera división del club, en primer lugar, durante el primer semestre del 2022 se había ido cedido a Barraca Central. No tuvo prácticamente continuidad, jugó un par de partidos como titular, pero en definitiva no tuvo esa regularidad y minutos necesarias como para ser considerado en el equipo que acababa de ascender a primera división, y es por eso que a mitad de año, recuerdan que yo antes, en el caso de Tomás Castro Ponce, dije que el futbolista que estuvo a préstamo en Godoy Cruz podía llegar a volver a River y cortar su cesión, que no lo hizo finalmente, pero en el caso de Lecanda sí lo hizo. Finalmente cortó el préstamo con Barraca Central para buscar otro destino a mediados de este 2022. Terminó eligiendo Aldo Civi de Mar del Plata, pero lamentablemente las cosas tampoco le salieron bien, porque en el equipo marplatense, si bien jugó algunos partidos, de hecho enfrentó a River en aquel compromiso en el cual el más grande ganó por 3-0 con tantos de Palavecino, de Beltrán y de Borja en el estadio José María Minella, pero finalmente no tuvo tampoco la continuidad necesaria. De hecho, el préstamo con Aldo Civi era hasta el 30 de junio del 2023, es decir, hasta mediados del año que viene, pero esta vez no fue él quien decidió cortar la cesión, sino que desde el conjunto marplatense le dijeron que no lo iban a tener en cuenta para el Nacional B, porque el equipo de Mar del Plata descendió a la máxima categoría. Y ese sería uno de los motivos por los cuales la dirección técnica, principalmente porque no fue una cuestión de los dirigentes, han decidido no tenerlo en cuenta de cara al 2023. En principio, Aldo Civi está en la búsqueda de armar un nuevo plantel totalmente renovado, con futbolistas más jóvenes, con jugadores, algunos surgidos de las inferiores del club y otros experimentados del ascenso, y es por eso que Tomás Lecanda no entra en ninguno de esos 2 rubros. Es un jugador que viene a préstamo desde River, que tiene unas enormes condiciones, porque Lecanda en la reserva del más grande ha llegado a ser hasta el capitán, y de hecho tuvo su debut de la mano de Marcelo Gallardo la noche en la cual River derrotó a Independiente Santa Fe por 2-1
cuando no hubo suplentes y Enzo Pérez tuvo que estar en el arco. Lecanda tuvo un enorme rendimiento en aquel partido, sin embargo no fue tenido en cuenta por el muñeco de cara al segundo semestre del 2021 y es por eso que durante el 2022 tenía que irse a préstamo para ganar minutos. Se fue en primera instancia a Barraca Central sin cargo y sin opción de compra, lo que quiere decir que siempre tuvieron en la cabeza que volviera al Millonario como para poder demostrar todas sus condiciones. Veremos si elige un buen equipo para irse a préstamo en el 2023 y así a fines del año que viene volver como para finalmente formar parte del plantel del Millonario. Y vamos ahora también a hablar de dos casos, primero obviamente de Franco Camargo, que es quien ven en pantalla, que son muy similares al de Lecanda, porque los préstamos de estos futbolistas con los equipos a los cuales se habían ido cedidos eran hasta el 30 de junio del 2023, pero en definitiva los técnicos de estos equipos, que básicamente es un equipo, no sé por qué hablo en plural, porque es Platense y Martín Palermo, que es el nuevo DT del Calamar, ha decidido no tener en cuenta. En primera instancia vamos a hablar de Franco Camargo. Los dos futbolistas son el mismo club, pero aún así voy a hablar de ellos en caso separado porque la situación de ambos en relación al futuro que pueden llegar a tener en River es totalmente distinta. Primero de todo, hablando de Camargo, el lateral derecho que fue capitán de la reserva durante el primer semestre de este 2022, a mediados de año arregló su préstamo con Platense sin cargo y sin opción hasta mediados del año que viene. Sin embargo, el mismo será interrumpido a causa de que Martín Palermo, nuevo DT del equipo de Vicente López, ha decidido no tenerlo en cuenta. En principio River tenía una cláusula de repesca a los 6 meses, es decir, si River quería iba a poder repescarlo a fines de este 2022. Sin embargo, no vuelve porque River lo repesca, regresa al club porque Platense ha decidido no tenerlo en cuenta y es por eso que ahora mismo está preparándose para entrenarse con River en la pretemporada. Nunca se ha entrenado, o mejor dicho, nunca ha formado parte de una pretemporada con el plantel profesional, por lo que no sabemos en definitiva qué es lo que va a querer de Michelis de él. En principio, y debido a que en el más grande tenían en mente dejarlo a préstamo a mediados del año que viene, seguramente se vaya a préstamo durante todo el 2023. Antes de irse cedido, renovó su contrato con el club, lo cual hace que River no tenga ningún inconveniente en volver a prestarlo. En el más grande quieren que sume continuidad y minutos en otro equipo, si es posible de primera división, y Platense era el club ideal, porque había logrado mantenerse en la máxima categoría y iba a disputar el torneo de primera división del próximo año quizás un poquito más relajado en relación a lo que lo había hecho durante todo este año. Sin embargo, ahora deberá buscarse un nuevo equipo y no son muchas las opciones que aparecen en carpeta. Su representante está trabajando para buscarle algún club en el cual pueda tener continuidad. Eso es clave en la mayoría de los juveniles. Quizás no es tan importante el equipo al que se vayan, porque no es quizás tan destacable que sean cedidos a un equipo que juega Libertadores, a uno que juega el fútbol local o mismo un equipo del ascenso, pero tienen que sumar sí o sí minutos, porque el hecho de que no puedan tener continuidad y regularidad hacen que obviamente sea imposible que River los tenga en cuenta. Es por eso que Camargo deberá elegir muy bien su próximo destino y a partir de ahí podremos ver qué es lo que hace de cara al 2023. Y por último vamos a hablar del caso de Nahuel Casasola, otro futbolista que estaba a préstamo hasta mediados del año que viene en Platense, pero al igual que sucedió con Camargo, Martín Palermo, flamante entrenador del Calamar, ha decidido no tenerlo en cuenta de cara al 2023 y es por eso que Casasola deberá buscarse un nuevo destino. Claramente lo del mediocampista central tiene muchas menos posibilidades que Camargo de formar parte del plantel a causa de que River tiene hoy por hoy dos volantes centrales, Enzo Pérez y Zuculini, y se sabe que también tanto Martín de Michelis como la Secretaría Técnica están en la búsqueda del regreso de Matías Craneviter, y en caso de que Craneviter no vuelva, también están en la búsqueda de otro mediocampista central. Esto quiere decir que las chances de Casasola de seguir en River prácticamente son nulas, porque el propio Martín de Michelis pidió un mediocampista central y Casasola es volante central, por lo que seguramente se vaya cedido nuevamente a otro club de cara al 2023. Y al igual que Camargo, y esto lo repito, más allá de que sean prácticamente las mismas situaciones, hay que elegir muy bien el club en el cual tienen que irse cedidos, porque a lo mejor es más productivo irse cedido a un equipo
del ascenso del fútbol argentino, donde puedas tener mucha más continuidad y minutos que irse a préstamo a un equipo más importante, pero donde no seas en definitiva tenido en cuenta. En ese caso, lo más probable es que termine o cortando su sucesión y termines volviendo a River sin pena ni gloria, porque en el Millonario es muy poco probable que te tengan en cuenta si no tenés los minutos requeridos en el equipo en el cual te fuiste cedido, y es por eso que es muy importante elegir bien el destino. Y acá aparece la figura del representante como algo muy pero muy relevante. El hecho de tener un buen agente deportivo puede hacer la gran diferencia en esta oportunidad, porque sinceramente el futuro de los jugadores está en juego en estas distintas ocasiones, y es por eso que Casasola, al igual que Camargo y al igual que muchos otros futbolistas que he mencionado en este video, tienen que decidir muy bien su futuro. A veces ese futuro tiene que ser elegido más por su representante que por los propios jugadores. Por eso será determinante lo que suceda en estos próximos días de mercado de pases, donde en definitiva muchos futbolistas vayan a elegir los equipos a los cuales se vayan a ir cedidos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, me parece que, salvo en el caso de Tomás Galván, que es un futbolista que tiene alguna mínima posibilidad, luego de hacer la pretemporada con River, de formar parte del plantel comandado por Martín de Michelis, los otros jugadores van a tener que buscarse algún club, algún equipo que los vaya a tener en cuenta de cara al 2023 para que puedan finalmente ganar minutos. Si bien es cierto que hay casos muy distintos, porque por ejemplo Lecanda tenía como objetivo ganar minutos, y en caso de que lo hubiera hecho, lo más probable es que hubiera formado parte del plantel profesional del más grande, mientras que por ejemplo en el caso de Fontana, más allá de haber convertido muchos goles, eran muy pocas las chances que tenía de formar parte del plantel de River otra vez. La realidad es que todos tienen contrato con el más grande, y es por eso que todos deben tener continuidad, como para que River pueda tener al menos algún rédito económico en el futuro, si es que no pueden tener un rédito deportivo, porque si los futbolistas, como dije, no suman los minutos necesarios, es poco probable que puedan volver al más grande. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.